Nos ha impactado un poco la situación en la que está Cuba, porque en España sabemos que estaba mal, pero no tan mal. Al pobre turista lo asedian todo el tiempo. Hombres y mujeres. En Francia no se hace como las chicas en la calle, no se puede. No es bien. O sea, ese acoso sexual que es como cotidiano aquí en el día a día de los cubanos. Pero no sé cómo ustedes logran sobrevivir sus días. Expensive for Cubish people. La economía, la comida, la inflación, todo, cómo viven, nos ha impactado. Eso nos ha impactado mucho. Bienvenidos una vez más al canal, mi nombre es Malia, por si no me conoces, y si no te has suscrito a este canal, no sé qué estás esperando, pincha el botoncito ahora mismo de suscribirse. No sé si se han dado cuenta, pero estamos en La Habana, en la Plaza Vieja específicamente, y en el día de hoy quiero hacer un videíto de entrevista. Ustedes saben, yo gorrita, mochila, micrófono en mano. Esto es un video de entrevista, que saben que me encanta. Como es habitual, el día de entrevistas yo siempre traigo a una invitada para no pasar tanta pena, porque las entrevistas me encantan pero me dan pena. Así que vamos a traer una invitada el día de hoy. Estoy ronquita, por si no lo han notado, no me he recuperado porque arriba de la ronquera hablo y hablo y hablo y no me cae, soy un papagayo. Clau, tropieza. Tropezaste aquí. Hace rato que no la teníamos en el canal, pero bueno, ella sabe que ella aquí más que bienvenida. Sí, igual. Tú en La Habana y en mi canal. Vamos a estar haciendo también un videito por su canal, no sé si lo vamos a subir a la misma vez porque somos muy desorganizados con esta vida, pero bueno, ahí va a haber uno en el de ella también. Que se fue el sol, qué bueno, gracias. Que no sé si te había dicho que lo que tengo pensado hacer es preguntarle a los turistas qué piensan de Cuba, porque ya sabemos lo que los cubanos piensan de Cuba, que hay varios videitos en el canal. Le quiero preguntar a los turistas. Pero vamos a sacar la información. Vamos a ver qué son capaces de decirnos. Lo que sea va a ser bienvenido en este canal. Así que ya sin más, bla, 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 nos fuimos. Bueno, ya tenemos aquí a nuestra primera víctima. ¿Es la primera vez que vienes a Cuba? Es mi primera vez en Cuba. ¿Qué te ha parecido Cuba hasta ahora? Para mí que soy turista, la vida es fácil. Pero no sé cómo ustedes logran sobrevivir sus días. Esa es la gran pregunta. La encontré un poquito más deterioradita, Sí. ¿no? La ciudad. Me encanta Cuba, me encanta la cultura cubana, me encanta la cultura latina en general. Sí, esta vez hemos recorrido con la Cuba así como más profunda, en casas cubanas, con los habitantes, a mí me encantaban. ¿Cuántos días llevan aquí? Menos de uno. Horas, perfecto. Bueno, en estas horas, ¿qué opinan de Cuba? Pues de momento, mira, La Habana nos está fascinando, nos parece una ciudad preciosa. Con todo el tema del COVID ha cambiado cómo se mueve todo mucho, entonces la información que nos ha llegado es a través de gente que nosotros conocíamos que había estado aquí hace poco, porque en internet no hay nada de cómo está ahora que no hay... Los youtubers creamos mucho contenido al respecto. Ya la moneda cambió, era todo como un cambio muy, muy brusco y no... Es un país muy bonito, tiene las playas fantásticas. What do you think about Cuba? It's amazing, fantastic. ¿Es la primera vez que vienes a Cuba? Sí, claro. ¿Qué te ha parecido Cuba? Depende de las partes de Cuba. Ciudad como Santa Clara, me parecía mucha basura y un poco... Ella es de Santa Clara. How long have you been here in Cuba? 3 weeks. What do you think about Cuba? I like it's Cuba. It's natural, etc. Expensive for Cubish people. ¿Qué opinan hasta ahora de Cuba? Pues nos está gustando mucho. Sí, O sea, pero lo que- como mucho contraste. Sí, ¿Cómo qué, por entre ejemplo? esto y 2 calles más atrás, mucho contraste de las casas y tal. ¿Qué les ha parecido Cuba? Muy bonita y muy curiosa. Nos está gustando mucho. Nos ha impactado un poco la situación en la que está Cuba, porque en España sabemos que estaba mal, pero no tan mal. Eso nos ha impactado mucho. La economía, la comida, la inflación, todo, cómo viven, nos ha impactado. ¿Qué piensas de Cuba? Nada, que genial. Aquí da gusto venir cada vez que tienen una oportunidad. ¿Cómo detectar a un turista? Nosotros vamos... Hemos tenido todos aciertos hasta ahora. Sí, es que eso no falla. Incluso sabemos decir quién es español, quién habla inglés. Sí, no esa sé salía en cara mira, española. No sé cómo lo sabemos, pero es que lo sabemos. No sé si es por el color de piel, si es por la forma de vestir. Es que no sé. No sé. Pero lo detectamos, tenemos olor. ¿Qué piensas de los cubanos? La mayoría me han ayudado bastante.
Realmente tengo una buena impresión de los cubanos. ¿Cuántas veces te han pedido dinero desde que estás en La Habana? Cada vez que salgo unas 3 veces. Si dieras dinero cada vez que te lo piden, ya tal vez ya no tuvieses nada. Estuvieras regresar para tu país sin dinerito. Sí, ya no tendría dinero. ¿Y qué opinas de los cubanos? Pues soy encantadores, eso no tengo ninguna duda. El tesoro nacional sois vosotros. Eso es típico. Al pobre turista lo asedian todo el tiempo, lo mismo pidiendo dinero que los músicos, Sí, que queriéndole quieren. vender la música. Yo expliqué en un video que yo entiendo eso. ¿Por qué? Porque esos cubanos viven de eso. Claro. Pero es verdad que llega a ser Tiene que ser bastante de una forma incómodo. más calmada. No sé. What do you think about Cubans? Very friendly. Yes, very happy people. Yeah. ¿Qué piensas de los cubanos? Que son muy zalameros. Les encanta adular, todas somos guapas, todas somos bonitas, todas somos... Y es que da gusto, así nos vamos a España con la autoestima altísima. Pues nuestra experiencia de momento ha sido perfecta. Nos han ayudado en todo porque estábamos muy perdidos al principio. Cubanos son simpáticos, muy atenciosos, cariñosos, muy guapas las cubanas. ¿De dónde usted? Yo soy del campo. ¿De qué campo? Del campo. Yo soy de Santiago, santiaguero. Ay. Donde la ciudad está en un hoyo y rodeada de montañas. ¿Usted cree que hay bastante turismo ahora en Cuba? ¿O está Bueno, no, muy suave? todavía está flojo. Está floja la cosa. flojo. And about the Cubans? Oh, really nice people. La relación entre hombres y mujeres. En Francia no se hace como las chicas en la calle, no se puede. No es bien. Sí. Diferentes tipos de relación, como una relación un poco como comercial. Cuando va en casas es muy simpático porque trata de vender cosas. Yo estoy aprendiendo francés en Duolingo. Muy bien. Je m'appelle Maria Marley. Perfecto. And what do you think about Cubans? Cubans is the people is nice, humanistas. La gente es muy agradable, como que todo el rato intentan pues preguntarte cosas, como que aparte de venderte cosas, pero también como que te dicen, te indican mucho hacia dónde tienes que ir y te recomiendan cosas y tal, y muy bien. ¿Y los cubanos? Muy alegre, muy cercano. Muy bien, la verdad, muy hospitalarios, te ayudan en todo, muy bien. ¿Y de los cubanos qué piensas? Genial, buena gente, buenas personas, muy similar, hablan igual que nosotros. Y hasta aquí el videito de hoy. Este video me ha encantado. Yo siempre empiezo con pena, que me demoro más de media hora en hacer la primera entrevista, pero después no me quiero ir. Me saca la lasca. La pobre Clau está convaleciente de un dengue y acaba el valle, la he hecho caminar hoy y me dijo, no me hagas caminar y es lo que más te he hecho hacer. Y el calor, tengo fatiga, tengo sed, vamos a sentarnos a comer ya para seguir grabando mi video. A ver, con respecto a las entrevistas que hemos hecho, creo que todos van hacia lo mismo. Hay muchos que es su primer viaje, que tienen una impresión, pues, como turistas, normal. Y llevan 2 días ahora. Exacto. Hay algunos que sí debatieron de la realidad, como que del contraste que hay en la propia Habana, tanto de la vivienda, de los problemas que tiene el cubano, que evidentemente al turista no le afecta para nada. Por otra parte, la parte del asedio, ya sea de forma de tocarle una cancioncita o de pedirle alguna moneda o algo. O el acoso del o hombre el a la acoso, mujer. exacto, ese acoso sexual que es como cotidiano aquí en el día a día Que de los incluso cubanos. vimos que la italiana comentaba que en Francia, la francesa comentaba que no le gustaba nada para él, que lo veía muy mal, y sin embargo Las españolas le encantaba. Ay, sí, Las le españolas, encanta. ay, que voy con la autoestima alta para España. Pero bueno, ya eso también Es es de de cada cada cual. cual, Eso exacto. depende de cada cual. Pues nada, hasta aquí el videito de las entrevistas. Esperamos que podamos repetirlo. Y con Clau, que yo le digo que ella y yo tenemos la misma energía, que tenemos que hacer más videitos juntos. Sí, eso sí. Y no me lo piden, me lo ponen en los comentarios. Ponemos más videitos con Pídanlo Clau. más, pídanlo más. Así que nada, no olviden regalarme un like si les ha gustado este videito, comentarme qué les pareció el videito. Si ustedes han venido a Cuba, ¿qué opinan de Cuba? O si no han venido, bueno, ¿qué expectativa tienen? Compartir el video, porque ¿por qué no? ¿Por qué no Y compartir el video? suscribirse, que hay quien ve el video y no se suscribe. Y ya de paso, pasen por el mío también. Allá abajito en la descripción les voy a estar dejando el enlace de Clau para que vayan, se suscriban, vean el videito cuando ella le dé la gana de subirlo. Dentro de 3 semanas, por lo menos. Porque somos igual de desorganizados, ¿viste? Que somos la misma energía. La mismitica. Y ronca de nuevo, empecé ronca y ya me voy más ronca. Los quiero y hasta el próximo video. ¡Chao!